Hola, bienvenidos a otro video. Ha habido bien muchos suscriptores nuevos. Muchas gracias a todos por suscribirse. Ojalá que les esté gustando el canal. Ha habido varias preguntas preguntando que cómo pueden comprar almacenes abandonados. Y este video va a ser específicamente para ustedes. Hay bien muchos suscriptores que están preguntando eso. Y en vez de contestarles individualmente, que va a ser mucho trabajo para mí, decidí hacer un video específicamente explicando cómo comprar, en qué área comprar, en qué países comprar, cómo hacerle, cómo comprar en línea, cómo comprar en vivo. Y este video ojalá que les guste. Es una de las preguntas más preguntadas, me parece. Vamos a comenzar. Unas veces pueden encontrar cosas bien chidas, como esta bicicleta está bien chida. Me parece que vale más o menos como $2,000 y no sé si le agregaron más partes arriba de lo que cuesta. Hay cosas chidas que salen unas veces veces es bueno, no siempre es bueno, unas veces sale malo. Y esta es mi bodega, que son como cosas, unas cosas que personales que tengo que regresar y unas cosas que tengo que hacer mi tarea, como estos libros viejos. Unos libros viejos cuestan mucho dinero, depende si son como primera edición y todo eso. Todos esos están llenos de libros, necesito chequearlos, son libros viejos. Unas de esas cosas quizás ya las vieron en otros videos, y una de esas cosas fue de antes que hiciera mi video. Y también tengo cosas alzadas en otra bodega y quizás un día les enseñaré ya también. Esas cosas tan chidas son como hechas en Japón, me parece, o algo así. Había bien muchas de estas en esta unidad. Y eso es nomás cosillas que hago para lado, como que esos nomás son como cosillas que hago para lado, cosas viejitas las hago para lado para cuando vaya al remate de Alameda y venderlo. Y nomás, no sé, unas cosillas, necesito que hacer más cosas con unas cosas. Y unas veces pueden salir muy buenos los almacenes, en verdad que sí, pero también hay muchas veces que salen malos y necesita tener cuidado. A mí me parece que la mayoría de las personas que van a las subastas, ellos tienen dinero. Si va a ir usted y nomás dice, si va a ir usted con la mentalidad que, hey, lo voy a comprar, no me importa lo que vale, a lo mejor va a perder, you know? Tiene que pensar, todos los que van a la subasta me parece que tienen dinero, pero no es el que pague más por las unidades, no es el que compre las más caras, sino es el que invierte su dinero mejor. Todos tienen dinero, acuérdense de eso, todos tienen dinero. Entonces esto no es sobre que, yo voy a apostar más, nada de eso. Hay que mirar la cosa y hay que tratar de tentearle más o menos y tratar de no pagar bien mucho. Si la cosa se mira buena, pues sí hay que tratar de tirarle un poquillo, you know? Pero si no se mira tan buena, hey, déjala ahí. Ha habido varias veces que yo la he puesto a unidades y yo digo, man, $500, man, ya es mucho. ¿Sabes lo que hago? Mejor la dejo ir, porque unas veces en este negocio hay unas personas no se quieren. Unas veces unas personas, si ven que alguien es nuevo, le tiran más alto nomás para que ustedes no agarren la unidad. Unas veces yo lo que hago, si se está yendo muy cara, ¿sabes lo que hago? La dejo ir, que se vaya. Y si yo pienso que es mucho, mejor que se vaya. Pero hay unas veces que sí me exagero un poquito y pago más de lo que quiero pagar. Y unas veces me arrepiento de hacer eso. Pero hay otras veces que digo, man, qué bueno que lo hice. Nunca saben el negocio. Si hay una persona que se cree que es profesional en este negocio, créanme que no lo es, porque nunca sabe uno lo que le va a tocar. Yo he comprado unidades de $1 o de $5. Una vez compré una unidad por $10 y me salieron como más de mil y algo de dólares en oro. Y uno nunca sabe. Unas veces las unidades más feas salen cosas buenísimas. Unas veces las más buenas le tiran bien alto y ¿saben qué? No agarran lo invertido para atrás. Alguien que se cree profesional, créanme, a lo mejor no son profesionales. Una forma donde yo compro unidades, voy aquí, norcalstorageauctions.com, le hago clic aquí, View Auction Dates. Aquí va a enseñar todo el calendario desde lo último de diciembre y todo de enero, y van a estar en estas ciudades. Y empiezan aquí, van aquí a Oakland, como por ejemplo, empiezan en Oakland a las 10, o luego van a esta facilidad, o luego a esta, o luego allí se acaba el día ese martes. Aquí van a estar los jueves en 2 diferentes lugares. En Stockton, aquí el viernes. Esta es una forma donde compro unidades. Otra forma es aquí. Si quieren comprar en línea, storagetreasures.com. Yo he comprado muchas unidades aquí. Nomás va aquí, storagetreasures.com. Aquí le pone su código postal.
Luego salen las unidades. Yo le pongo un círculo de 100 millas, le pongo search. Y aquí salen todas las unidades de venta. Luego ya nomás le hace clic aquí. Como si le interesa esta, por ejemplo. Y puede mirar otros retratos de cómo se ve la unidad. Y aquí dice cómo de grande está la unidad. 10 por 30. El depósito, necesita dejar un depósito de $100. Luego ya cuando limpia toda le dan el depósito para atrás. Le dan 72 horas para limpiarlo. Esos son los taxes que le cobran. Ahí les va un tip. Si la unidad dice Manager Special, Charity Unit o Private Seller, no recomiendo que las compren. Aquí voy a poner los números, los nombres, cómo se dice. El Charity Unit quiere decir que va a ir a una causa buena, pero la unidad no es como abandonada por alguien. Y Private Seller quiere decir que alguien como yo que compra unidades, agarra las cosas, las pone en su bodega y se las está tratando de vender a usted. Y eso no recomiendo yo. Y también la Manager Special quiere decir que la persona que está encargado de esa facilidad está tratando de vender esas cosas y no es como una unidad real como las que compro yo. Recomiendo las unidades que dicen Lean Sales. Esas sí son unidades reales que están abandonadas por personas. Eso fue su tip de hoy. Y le dan 72 horas y unas veces son 48 horas para limpiar todo. Y una cosa es asegurar que limpie todo, aunque deje su depósito. Esto es muy importante. Si una persona ya piensa que, ok, voy a pagar esto por esta unidad, en vivo o en línea, voy a pagar esto por esta unidad, me voy a llevar lo bueno, voy a dejarme depósito, que se queden con el 100 depósito, está bien. No, así no trabaja esto. Si ustedes dejan su depósito y no limpian todo, lo van a poner en una lista negra que nunca va a poder comprar con esa compañía de nuevo. So, si usted piensa que va a dejar sus $100 que se pierdan y que va a poder seguir comprando, no trabaja así. Acuérdense, si deja su depósito y no limpian todo, ya no va a poder comprar por esa compañía. So, no dejen las cosas, asegúrense que tengan manera de sacar todo, porque eso es lo más importante para que pueda seguir comprando más. Otros me preguntan, hey, ¿qué otras páginas hay por internet para comprar o para comprar en vivo? Lo que puede hacer, puede ir a Google y aquí diga que usted vive en Los Ángeles. Póngale Storage Auctions Los Ángeles. Y aquí sale como Storage Treasures. Aquí está esta compañía de CubeSmart. Está esta de iBid for Storage. Y hay más. Puede seguir dándole para abajo. Esta es otra compañía donde puede comprar. Pero es bien fácil. Nomás vaya a Google y póngale su ciudad. Storage Auctions Los Ángeles. O diga si vive en Texas. Storage Auctions Texas. Y puede poner de dónde es usted. Y hasta puede poner la fecha donde planea ir. Y quizás allí salen. Es bien fácil y luego hasta puede llamarle a hacer una facilidad en su vecindario. Puede hablar, hey, ustedes hacen subastas, ¿cuándo los hacen? No es difícil encontrar subastas, hay muchos lugares que lo hacen en vivo, hay muchos lugares que lo hacen en línea y así de fácil es comprar unidades. Es bien fácil, nomás deja su depósito cuando compra la unidad. Y luego ya que lo limpia, le dan su depósito para atrás, le dan normalmente 48 horas o lo puede rentar por un mes. Unas veces dan especiales para rentarlo por un mes, como $38 y tiene todo el mes para limpiarlo. Y asegúrense, lo más importante, que saquen todo y dejen las cosas personales. Si hay retratos, si hay cartas de Social Security o identificaciones, déjenlos allí porque esas cosas están difíciles agarrarlos para atrás. So, les deja las cosas personales allí y se lleva lo demás usted. Y otra cosa que recomiendo, si hay basura, no lo tire en la calle. Si hay basura, asegúrese que pague para el dompe, para llevar y tire la basura, no la tire en la calle. Otras personas me preguntaron que si hay de estas subastas en sus países, como en Sudamérica o en México. Eso, lástimamente, yo no sé si hay. Un país que me parece que sí hay, me dicen por ahí, me parece que hay en España. España hay. Y no sé de otros países como en México. Alguien comentó, dijo que sí, pero no sé dónde y no sé cómo agarrar la información. Los países también de Sudamérica y otros países, no sé cómo comprar allá, para decirle la verdad. Solo sé aquí en los Estados Unidos que hay muchos estados que los hacen. Y así de fácil es. Nomás vayan a Google, pongan su ciudad, Texas o norte de California o lo que sea. Y pongan Storage Auctions y así de fácil es para encontrar subastas. Este video lo hice porque hay muchas personas que estaban interesando en hacer esto. Y ahí les va. Feliz Navidad, eso es todo para este video, es así de fácil, créanme, así nada de fácil es. Muchas gracias por ver, ojalá que le ayude a alguien, Dios lo bendiga, adiós. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los viejos suscriptores, muchas gracias a todos por todo el apoyo, por todos los likes.
Feliz Navidad a todos. Ojalá que les gustó este video de información sobre cómo comprar unidades. Si me preguntan que si yo recomiendo que compren, yo digo, hay que calarse, pero asegúrense que estén preparados para remover todas las cosas que tienen, no nomás las cosas buenas, necesita llevarse todo. Ojalá que les gustó. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá que la siguiente compra sea mejor. Dios lo bendiga. Nos vemos para la otra. Que no se los olvide divertirse. Me voy a divertir con esta bicicleta. Nos vemos a la otra. Adiós. Are you okay? Are you okay? Manuel, are you okay? Oh my god. You got it on video? Yeah. This is like the blooper. Man, that stinking hurt, man. Are you okay? Oh my gosh, you broke the storage. Wow, You broke it. I didn't think it would come off the stinking track. Oh my gosh. Really? Did you break it? No, I didn't break it, but Is your head okay? yeah, that got me good, eh? I didn't think this thing could come off the track, did you? No. What the heck? I didn't have anything.